Van a dar repercusiones de esta marcha nacional del 17A que se ha generado en las últimas horas durante varios días, porque no se deja de hablar de eso. Vamos a conversar ahora con el jefe de redacción del diario El Comercial, Leonardo Fernández Acosta, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Leo? Muy buenos días. Buen día, Dili, buen día a toda la gente de tu equipo y buen día a las personas que están también sintonizando Canal 7. ¿Cómo están? Bueno, Leo, muy bien. Ayer pasamos también parte del material que había filmado y que se relaciona con cómo se vivió aquí en Formosa, en la Plaza San Martín, en este caso, esta marcha nacional. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre esto que estuviste ahí presente también conversando con la gente? Sí, bueno, en Formosa hubo alrededor de 200 personas en la Plaza San Martín que se convocaron, una cantidad de personas que si bien no es, digo, llamativa en cuanto a la cantidad de personas, sí respecto de lo que siempre sucede en este tipo de convocatorias que tienen, bueno, menos personas. Hubo una cantidad en cuanto a porcentaje interesante de personas, muchos referentes de la oposición y mucha gente que fue de manera espontánea a expresar lo que era el lema de la protesta, que básicamente era contra la reforma judicial, entre otras cosas. Nosotros estuvimos allí y bueno, se cantó el himno nacional, hubo un discurso de la profesora Evans, que es doctora en letras, que en un momento de la marcha, bueno, se paró frente a la estatua de General San Martín. Ustedes saben que justo esta marcha se dio el 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte del general don José de San Martín, y habló sobre defender los derechos, sobre no dejarse avasallar ni aún en una situación de pandemia, en una situación en donde hay restricción de libertades, apeló al patriotismo, a lo que la gente de alguna manera siente como patriotismo y siente que se está perdiendo con el transcurrir del tiempo, algo que en realidad es una sensación común. Un poco los discursos públicos cuando se dan desde un atril siempre guardan sintonía con la gente que los escucha si en verdad eso está pasando con la gente, y es lo que sucedió en esta marcha. Un poco la protesta se inició con esto que te decía en todo el país y también en Formosa, quizás con menos repercusión o con menos cantidad de gente, pero no menos importante, respecto de esta reforma judicial que se está tratando en este momento en la Cámara de Senadores, en un plenario de comisiones que ha empezado el día de ayer y que sigue el día de hoy para pedir la reforma judicial, que un poco para que la gente se vaya metiendo en temas significa modificar de manera estructural la justicia federal en nuestro país. Es decir, no solamente variar el número de miembros de la Corte Suprema, sino también variar los distintos tribunales federales o juzgados federales dentro del país, y lo cual depende a su vez también en general de un gobierno que es el que decide poner como una especie de filtro para elegir qué juez va a ir a tal o cual juzgado, ¿no? Esto es un poco el origen de la marcha ayer, que de manera masiva en todo el país, no así en Formosa, que te decía, donde hubo 200 personas, se está reclamando. Es decir, que no se continúe, que se retire este proyecto de reforma del sistema judicial argentino, porque la ciudadanía cree que esto está hecho un poco para garantizar impunidad de Cristina Kirchner y bueno, y todos los exfuncionarios que están en este momento incursos en causas, procesados y ya con un juicio oral en puertas, y nada más que para eso, es decir, no para lograr eficientizar la justicia, sino para consagrar la impunidad de muchos de aquellos que tienen causas por corrupción en la justicia. Decirte que la marcha fue algo que por parte del gobierno fue tolerada. En anteriores oportunidades la policía labró actas de infracción, inició o notificó básicamente a las personas de la violación del DNU, que habla de la cuarentena, algo también bastante irritante a esta altura de las circunstancias. Hubo una guardia pasiva, había 2 patrulleros, había un personal mínimo de la policía de la provincia, pero que respetó la manifestación de la gente que estaba en Plaza San Martín. Empezaron primero con unos bocinazos, después siguió el hecho de estar en la plaza, cantaron el himno,
cantaron la marcha de San Lorenzo, hubo un discurso, como te decía, de la doctora Evans, después volvieron a cantar el himno, después hicieron una caminata alrededor de la plaza y finalmente se fue cada uno a su casa. En cuanto a las cuestiones que derivaron de la marcha, ustedes saben que desde el oficialismo local, bueno, se ha hablado, lo escuchamos ayer al ministro González, considerar como una marcha pro pandemia o anti cuarentena, y en realidad nada más alejado de la realidad. Digo, hoy sabemos que tanto los medios como los referentes políticos de cualquiera de los partidos o de cualquiera de las ideologías imponen determinadas líneas en el discurso. Y bueno, por un lado, a quienes estuvimos en la plaza, lo que nos pareció que la gente estaba manifestando entre distintas cuestiones, más allá del objetivo, que era esto de plantear la no reforma judicial, era también el hecho de una cuarentena interminable. Es decir, había referentes de gimnasios que todavía no pueden iniciar su tarea habitual, no pueden abrir los gimnasios, habían vendido sus aparatos de gimnasia. Ustedes entran a los grupos en Formosa de compra-venta y encuentran que hay algunos gimnasios que están vendiendo las máquinas, las mancuernas, las pesas, porque ya no pueden sostener básicamente su falta de ingreso. Entonces empiezan a rematar las cosas que tienen, en el caso de los gimnasios. En el caso de los gastronómicos, que también estaban en la marcha pidiendo la reapertura de los restaurantes, básicamente que se utilice la misma estrategia de protocolos que se utiliza en otros lugares, digo, sentarse en mesas alejadas, mantener la distancia social respecto de grupos familiares que pueden llegar a estar en algunas mesas, como se hace ya en otros lugares, ¿no? Y permitir de que el mundo gastronómico vuelva a trabajar de alguna manera en una venta que se ha reducido a un 25% de lo que antes tenían como venta, ¿no? Es decir, les ha bajado muchísimo aún con el servicio delivery, que es el de llevar a la casa el pedido, y están en una situación agobiante respecto de los ingresos. Esa fue otra de los planteos, y el planteo también que se escuchó en esa marcha ha sido esto de el autoritarismo en cuanto a los controles de la policía, el hecho de generar actas de infracción contravencionales de acuerdo a la cara del cliente, entre comillas, porque como vemos, digo, hay muchos momentos en donde la cuarentena pareciera que no existiera, es decir, los autos circulan libremente, las personas van a las plazas a hacer actividades físicas o a llevar a los chicos a pasear en cualquier momento del día. Ya no hay un horario que puntualmente esté pautado por lo que baja como una orden del gobierno de la provincia. Los domingos que se han prohibido las reuniones familiares, de todas maneras hay reuniones familiares. Los domingos que los paseos están habilitados hasta las 16 horas, la gente está hasta las 18, después son corridos por los policías a los pitazos en una plaza. Es decir, la cuarentena va perdiendo en el sentido de que no hay circulación comunitaria, el vigor que tenía al principio, e inclusive ya a la gente mucho no le importa que le hagan una contravencional, porque dice, bueno, está bien que me la hagan, porque de todas maneras yo necesito salir, necesito tener algo de esparcimiento, necesito llevar las criaturas a la plaza a que jueguen en algún momento, y después por ahí se demoran un poco más, un poco menos, pero bueno, está dentro de la incongruencia en donde uno entiende que contagios dentro de la provincia no debería haber, porque no hay, según afirma el gobierno, circulación comunitaria. Pero en eso de entender que no hay circulación comunitaria, bueno, muchas veces no se guarda la distancia social, no se utilizan los barbijos, y la conclusión a la que llegamos es que si hubiera un solo caso de contagio de coronavirus en la ciudad, bueno, se hubiera dado hace mucho tiempo en estos 140 días de cuarentena, en las colas para cobrar los ingresos familiares por emergencia, cuando vino el presidente de la Nación, que se abrazaron, se besaron y demás. Es decir, resulta incongruente a esta altura del partido determinadas restricciones que se han impuesto nuevamente, como el prohibir las reuniones familiares, y esto fue otro de los temas también que convocaba, digo, a la marcha, entre tantos otros. Así que bueno, vamos a esperar nuevamente las reuniones, las conferencias de prensa de todos los días, para ver cómo se avanza, porque si bien en otras provincias se está agravando el tema del coronavirus, vuelven a haber un rebrote, en Jujuy ha estallado, en Paraguay vuelven a tener una nueva crecida de casos, en Buenos Aires ni hablemos, aunque ya se está mesetando. Digo, no es la situación de la provincia de Formosa. Todos los casos
de coronavirus vienen de afuera y todos los casos que vienen de afuera son detectados precisamente porque hay un control férreo de las fronteras. Así que bueno, la marcha del día de ayer ha tenido, del día 17, perdón, ha tenido esta cuestión importante. Ha sido un poco por el rechazo a la reforma judicial y en general por un montón de cuestiones que tienen que ver con las restricciones de la cuarentena. Bueno, más que completo tu informe, Leo, te agradecemos como siempre que nos hayas profundizado todos estos informes que, bueno, ya se dieron a conocer a través del diario El Comercial, algo mostramos ayer, o sea que esto sigue, ¿no? Las repercusiones, ¿cómo las viste a nivel nacional también? Bueno, no, a nivel nacional ha habido una respuesta mucho más contundente, sobre todo en lugares como Buenos Aires, ¿no? En donde los contagios están haciendo estragos y la cantidad de muertos que hay, digo, que son cifras realmente importantes. Y la otra arista que tiene esta manifestación, bueno, es el enfrentamiento o la grieta política que hoy vivimos en el país y que dista de resolverse porque no se ha llamado como a un gran pacto de la Moncloa, a una gran conciliación. No sigue el enfrentamiento. Digo, somos todos partes de un enfrentamiento en la grieta, algunos tratando de defender nuestra entidad de ciudadanos, nuestros derechos de ciudadanos, y otros eventualmente en esta disputa por el poder, ¿no? En donde hay una clara dualidad en cuanto al posicionamiento ideológico de los dos grandes bloques políticos que manejan el país, ¿no? Oficialismo, no oficialismo. El que no está a favor está en contra, el que protesta por restricciones en la cuarentena es anti-cuarentena. Digo, hay etiquetas para todo, y a nivel nacional eso se ha visto claramente en los enfoques de los medios, ¿no? Quienes ven con bemoles el hecho de haber realizado la marcha, inclusive dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional, tenido algunos reparos en hacer esta marcha por los contagios que se podían dar, ¿no? Porque también hay que ser, digo, serios en esto. El coronavirus es altamente contagioso, y el coronavirus en una marcha de estas características puede ocasionar a corto plazo más casos. Digo, ahora, la otra circunstancia es que la gente tampoco está dispuesta a seguir perdiendo derechos y otorgarle al gobierno, a ninguno de los gobiernos, vamos a hablar del gobierno nacional o al gobierno provincial, en una situación absolutamente distinta. Hoy convengamos que el Congreso está funcionando a nivel nacional, con dificultades en este contexto de reforma judicial, pero funciona. La justicia está funcionando a nivel nacional con dificultades, pero funciona. Y en la provincia de Formosa nosotros tenemos que el Poder Legislativo, básicamente la Cámara de Diputados provinciales, no funciona desde hace 3 semanas, no trabajan, le cuestan una fortuna al Estado, alrededor de 10 millones de pesos mensuales, y bueno, casi 30 o 40 millones de pesos a nivel semestral, y podemos seguir sacando números, digo, pero no funciona. Tampoco funciona el Poder Judicial, en donde uno podría plantear el exceso o las arbitrariedades dentro de esta tarea que en general la policía, o sea, esto también hay que aclararlo, digo, la policía está ejerciendo un buen control de la cuarentena en esto de la restricción de circulaciones, pero hay casos, y son conocidos los casos de abusos policiales, cuando se utiliza el instrumento de hacer multas contravencionales, iniciar causas, es decir, se arman causas y se inventan contravencionales cuando el oficial está de mal humor, cuando uno reclama sus derechos y no le cae bien. Digo, no hay un único criterio para aplicar el sentido común en un lugar en donde la gente tiene que trabajar, tiene que salir, tiene que seguir haciendo sus actividades de todos los días. Así que bueno, el planteo está, Diego, hay una división grande entre estas dos posturas que gobiernan el discurso. Ya ni siquiera hablemos del poder en el gobierno. En el poder hay un presidente instituido que supuestamente es el que decide las cosas, supuestamente digo porque está, por supuesto, Cristina Kirchner por detrás. Y se ha emperrado básicamente en el seguir con la reforma judicial adelante a pesar de lo multitudinario de la marcha. Es decir, la gente le pidió, no sigan con esto, hay cosas más importantes en el país. En otro caso, en el caso de Vicentín, un poco trayendo decisiones del Poder Ejecutivo que ha tomado, se ha hecho una marcha atrás porque entendieron que la gente no quería que se intervenga Vicentín. Bueno, en este caso, el gobierno debería entender que la gente no quiere que haya una reforma judicial, ¿no? En ese caso. Pero
bueno, han ratificado que van a seguir con la reforma judicial, están en este caso trabajando las comisiones, ese ha sido el objeto de la marcha y vamos a ver cómo sigue. Digo, un futuro que se ve muy complicado para nuestro país porque no hay un acercamiento de estos dos grandes bloques ideológicos enfrentadísimos y como te decías, en nuestro país hace falta un pacto de la Moncloa en donde se dejen de lado un montón de cosas, los fundamentalismos y posturas rígidas y avancemos de una vez por todas, ponernos de acuerdo básicamente, porque por ahí pasa la cosa, ¿no? Claro, muchas gracias Leo por el informe. Hasta luego. Bueno, Leo Fernández Acosta, el licenciado Leo Fernández Acosta, en este contexto, jefe de redacción del Diario Comercial, que, bueno, concretó todas estas filmaciones también que pasamos ayer y hoy, profundizó en detalle, bueno, cómo interpretó todo esto que tiene que ver con esta marcha a nivel nacional y que Formosa también se hizo con la Plaza San Martín.